Hoy es uno de estos días, ahí empieza una hora más o menos. Uno de esos días donde ayer hacía 20 grados, de repente hace 5 y todo se transforma en Helsinki, muy raro. Ayer caminando por Recoleta vi que donde estaba Lola destruyeron todo el lugar y están construyendo un edificio ahora que vendían como una especie de mansiones de 50 metros cuadrados. Me pareció un poco raro. Hoy pasé por la esquina donde estaba Hermans, ahí en frente al Botánico, y lo mismo, ¿no? Derruyeron Hermans, pusieron un pequeño edificio que dice literalmente mansiones, 50 metros cuadrados los departamentos. Pareció un poco extraño, Gaspar justo se fue, pero quería preguntar cómo funciona. Tu saber es como arquitecto, necesitamos, Gaspar, perdón, hola. Esto de... ¿No escuchaste lo que dije? No. Bien, en dos lugares, donde estaba Lola en Recoleta y en donde estaba Hermans, ahí en Sí, Coso, al lado del rompieron al botánico, hicieron algo que se llaman edificios de 50 metros, departamentos, ofrece y dice mansión, ¿no? Como esta cosa, cuando alguien pudo generar una situación de marketing tan genial para que alguien compre algo de 50 metros y crea estar en una mansión, ¿no? Tu saber como arquitecto de esto. Bueno, no, yo estoy ya hace 10 años que no me dedico a la arquitectura, así que no estoy... Es como una estrategia de marketing brillante, ¿no? Hacer algo de 50 metros, es decir, mansión. Es muy genial. Bueno, pero eso pasa a todas las escalas. Lo que era Villa Crespo pasó a ser Palermo Queens. Claro, sí, sí, lo que sí. era, es decir, en todos los casos el sector inmobiliario intenta vender y sobre eso hay un montón está desde bueno, desde los bordes de los barrios que empiezan a mutar y que de repente Chacarita pasa también a ser Palermo Dead, Claro. Villa Crespo, Palermo Queens, y bueno, de igual manera 50 metros puede ser una mansión, ¿no? Claro, sí, San Telmo que se expande infinitamente. Es todo San Telmo cuando tiene 10 manzanas el barrio. Exacto. Presentate, por favor. Bueno, soy Gaspar Liberinsky, soy artista visual, formado como arquitecto en la Architectural Association de Londres. Trabajé como curador de la Bienal de las Américas en Denver, Colorado, Estados Unidos. Trabajé por un año para Rem Koolhaas OMA en Rotterdam y trabajé para Dilo Scofidio and Renfro en Nueva York como diseñador del parque Highline en Manhattan. Y bueno, 2010-2011 fue un año bisagra, ya que a partir de allí fueron los 2 años que formé parte de la beca Cuitca y fue ese el programa que de alguna manera me hizo pivotear para dedicarme por completo a las artes visuales. ¿Tuviste algo que ver o fue el estudio donde trabajabas, el del edificio este nuevo, la vasija, el nuevo de Manhattan? ¿Vos te referís a que hizo Dilo Scofidio and Renfro, Sí, que se llama The Shed? sí, ese. No, yo no tuve nada que ver. Mira, pero era el lugar donde vos Hizo- trabajabas, era el hizo estudio, mi tu ex estudio. mis Mirá, jefes, sí. pero no. Lo que sí, ese edificio es consecuencia del proyecto en el que sí tuve mucho que ver, que yo fui diseñador desde la etapa de concurso hasta la construcción de la primera fase, porque se construyó en 3 fases distintas. Y bueno, y de hecho también soy parte del equipo ganador acá en Buenos Aires. Esto no es público, pero no hay problema. Tapo el micrófono, pero... No hay problema con decirlo, que eventualmente se va a hacer público de que soy parte del equipo ganador del proyecto para convertir la autopista Ilía en un parque lineal conectando el barrio 31 con el barrio Retiro. Es decir, por un lado la intención es conectar el barrio 31, comúnmente llamado Villa 31, que está separado por la autopista Ilía entre Villa 31 y Villa 31 bis, y bueno, conectarlo eso para que opere como un único sistema barrial y conectar ese sistema barrial con Retiro y con el resto de la ciudad. Así que básicamente para integrar realidades socioeconómicas muy diversas. Esa fue la única excepción que hice. Y Donde ahí volviste a tu... los 10 años, básicamente porque tenía el expertise muy concreto. del proyecto en Nueva York, que era parecido, era también un elevado que reutilizaron. Exacto, o sea, nadie en Argentina tenía ese expertise, Claro. así que esa fue en los últimos 10 años la única excepción que hice.
y por suerte la gané. Está bueno. Pero bueno, si no, el trabajo, que igualmente el taller tiene una esencia renacentista desde muchos aspectos. Por un lado, se trabaja sin definir de antemano si estamos haciendo una obra de diseño, una obra de arte, una obra de publicidad, una obra de arquitectura. El caso más extremo es Da Vinci, ¿no? Donde del mismo espacio creativo surgía la Mona Lisa. Desde un helicóptero, claro, una locura. O sea, entonces, y por otro lado, este espacio de producción cultural que es mi taller, también tiene, como parte de su esencia renacentista, una clara vocación docente, de ir formando gente y realmente generar uno de los espacios de producción y discusión cultural que yo entiendo uno de los más relevantes de la ciudad. Vamos a charlar con ellos también. Vos me contabas, no me vas contando bien, pero está lleno de lo que estás trabajando ahora, que ahora nos van a contar también, que son cepillos y cerdas y desconstrucciones de todo eso junto. Preséntense, por favor. Yo soy Mara Verena, trabajo acá con Gaspar. Y tomás mate. Y tomo mate. Creo que soy la más matera de todos acá. ¿Tenés alguna formación? Sí, soy licenciada en artes visuales. Sí. Me dedico más a la escultura conceptual, con lo cual el lenguaje de Gaspar enseguida me atrajo usando materiales cotidianos y eso. Y estoy trabajando acá hace unos meses y es un placer, lo pasamos muy bien, así que... Yo soy Elia Gasparolo, estudié artes visuales, soy traductora y bueno, me encanta la obra de Gaspar y quería participar del taller porque es un espacio súper lúdico, muy libre de creación y se genera un muy buen trabajo compartido, así que bueno, la verdad que es una experiencia donde ganamos todos y se generan buenos vínculos. ¿Traductora de inglés a español? Sí. Bueno. Así que... ¿Vos sos uruguayo, no, por el mate? ¿Lo viste los uruguayos en el...? No. Bueno, yo te estoy llevando mate, Sí. Tomara, que Es mi te la tarea. paso tomando mate. Mi nombre es Tomás Albano. Estoy acá en el taller porque me parece muy copado el ambiente que se crea, así como de creatividad, de gente de muy distintos rubros. Yo estoy ahora en quinto año de ingeniería industrial. Me gusta pintar mucho, voy a un taller de pintura mucho menos conceptual que lo que se elabora acá, pero está muy bueno también estar en contacto con esto tan diferente. A mí me suma mucho del lado de aprender, de meterme en el mundillo del arte, estar con gente que estudió arte, con arquitectos. La mayoría de los chicos hay diseñadores, arquitectos, más por ese palo. Así que me parece muy copado lo que se arma, lo que se crea y bueno, aportando desde mi punto. Estoy también de pasante hace como un par de meses. Ahí tenemos tu botella de Absolut, ¿no? Diseñada, ¿cuándo fue eso? 2016, pero el proceso comenzó, si no me equivoco, en el 2012. Ah, mira. Fui seleccionado por Absolut Suecia para ser el artista que iba a generar la primera y única y última botella de Absolut Buenos Aires. Absolut tiene una campaña de ediciones limitadas de ciudades y donde va eligiendo a distintos creadores. Para darte una idea, por ejemplo, la de Brooklyn la hizo Spike Lee, cuya filmografía está muy ligada a Brooklyn. La de Londres la hizo el ilustrador del grupo Gorillaz. Y bueno, la de Australia la hizo el cineasta Baz Luhrmann de Moulin Rouge. Y bueno, tuve la suerte de ser elegido para hacer la de Buenos Aires. Pero bueno, llevó un proceso de 4 años hasta que finalmente en el 2016 se hicieron las 75.000 botellas, que obviamente ya no queda ninguna y es objeto de colección. ¿El proceso tardó tanto por tu parte o porque Absolut requería como mucha ida y vuelta? No, es increíble. No es por mi parte. Sí, me imagino, claro, porque como... Sí. No, también la política en Argentina se mete en todos lados. Había un momento donde la compañía no sabía si iba a poder importar vodka argentina.
De hecho, en un momento, para los que comen sushi, saben que Era una en un momento- tragedia. Se acababa el vodka, es como. No. A que no venía. Sake, mirá. En un momento se prohibió la importación de sake. Entonces, fue toda una serie de elementos, pero donde la política en la Argentina ridículamente opera sobre los lugares más Insólitos, claro. insólitos. Somos realmente víctimas. Así que, ese fue uno de los factores principales. No se sabía si se iba a poder. Y de hecho, vos verás que mucha de cuando te muestre la serie Mr. Trapo, una operación similar. La obra que hacemos en Taller tiene algunas líneas fuerza, algunas ideas fuerza muy claras. Por un lado, el Taller entiende que el rol del artista contemporáneo es ser un cuestionador del statu quo de todo, incluso de la obra de uno mismo. De ahí que estamos en las antípodas de aquellos artistas que generan una fórmula y la mantienen. La repiten, claro. Determinada, que claramente para el sistema comercial es bueno. Nosotros en esa idea Es como hiper aburrido. antisistema. Claro, sí. Ese es el artista que, ese es el artista que, bueno, nosotros Claro. todos los años, en cuanto encontramos una fórmula, pateamos el tablero y generamos todos los años lenguajes absolutamente nuevos que surgen a partir de la experimentación, todo es a partir de la visión, de la mirada directa, nada es a partir de referencias ni y entonces uno es eso, es la idea de generar un lenguaje nuevo. El taller funciona de una forma muy académica. Yo personalmente soy académico, fui profesor en Harvard, en la Architectural Association, soy actualmente profesor de la carrera de diseño en la Universidad de San Andrés, pero también fui uno de los que armó la nueva licenciatura en diseño, que actualmente se da en San Andrés, en Ditela y en Austral, que es la primera licenciatura en diseño que estratégicamente no está diferenciado entre diseño gráfico, industrial, indumentaria e imagen y sonido. Imagen y sonido, claro. Entonces se concibe el diseño como un modus operandi que puede eventualmente manifestarse en el diseño de una silla, así como en el diseño de una política de Estado. Eso por un lado. Por otro lado, ¿Es una carrera que tiene después derivaciones y elegís como especialización al final? No. ¿O te recibís con todo el saber y después vos seguís tu camino por donde sí, quieras? porque Está bueno. a nivel académico pretender que la universidad hoy te forme para las necesidades para dentro de 5 Sí, años, claro, es una locura. entonces lo que te tiene que dar es una serie de herramientas para que Para que te puedas adaptar a lo que va a venir, y claro. no adaptar, sino lo que nosotros aspiramos es mucho más ambicioso, es que estos estudiantes sean los generadores del trabajo del futuro, no que se adapten a que salgan con la capacidad para trabajar en tal empresa, sino que sean los que generen los trabajos que hoy no existen. Entonces, al mismo tiempo, no tengo la menor dudas de que esta licenciatura en diseño es, a mi entender, la mejor carrera para quien quiere ser artista visual, porque, por ejemplo, también por eso yo fui convocado para armarla. Es evidente que en este taller hay obras que se manifiestan como objeto, claramente con vínculos al diseño industrial, hay obras que se vinculan con la imagen, obviamente ligada al diseño gráfico, obras que se vinculan con la indumentaria, obras que se vinculan con imagen y sonido, mucha instalación, videoinstalación, perdón. Así que en realidad hoy el artista contemporáneo necesita sí o sí poder contar con las 4 herramientas básicas Claro. del diseño. Sí, sí. O sea, hoy no podés... entonces, Solo pintar, solo esculpir, sí, solo... me parece que hay determinadas... O sea, podés, pero te estás perdiendo como un Y hay universo. determinadas, al menos para el artista contemporáneo, el Sí, máximo, que entonces realmente necesita tener las herramientas para usar imagen y sonido, cuando medios audiovisuales, cuando la obra precisa medios audiovisuales, necesita saber construir y fabricar el objeto, necesita poder diseñar una... Y bueno, claramente este taller lo que hace es hacer avanzar las disciplinas del arte y el diseño
y por hacer avanzar significa justamente al borrar, al diluir los límites entre disciplinas, necesariamente se está haciendo un avance sobre la disciplina. Claro. Al cuestionar esos límites, y justamente nosotros jugamos mucho con las variables, como si fuese un ecualizador, a ver cuándo esta obra puede operar el circuito del arte, cuándo esta obra puede operar el circuito de indumentaria, cuándo esta obra puede operar como diseño, como diseño. Claro. Entonces, es como si tuviésemos un tablero, un ecualizador, y qué fichas vamos subiendo y bajando, pero no es que de antemano ya rotulamos la obra. Claro. No piensan, vamos a hacer una obra para vender en galería. Hacen algo, si funciona para galería, y si no va para otro lado. A lo que nosotros porque lo otro importante del artista contemporáneo, además de ser el cuestionador del statu quo, para mí el artista contemporáneo... Que debiera ser el cuestionador del statu quo. El artista contemporáneo, a mi entender, es lo opuesto al opinador. Es decir, el artista contemporáneo tiene que ver las cosas antes, tiene que llegar antes. No puede estar comentando sobre el diario de ayer, lo coyuntural. Si se supone que es vanguardia del arte contemporáneo, claro, debería serlo. Sí, igualmente a nivel del sistema comercial del arte está lleno de artistas que realmente operan sobre lo coyuntural, pero personalmente yo me siento en las antípodas de eso. Yo creo que generamos obra que no caduca, que es igual de relevante hoy que dentro de 30 años. Y nuestra aspiración, no estamos detrás del mercado, sino que entendemos que estamos adelante del mercado. Haciendo algo para el mercado vaya y te busque. El mercado en su momento se pondrá a nuestra altura. Por el momento está atrás. Me gusta. Siempre pregunto los superpoderes a todos. El otro día estuve con Alberto Sendros y tenía como superpoder la humildad. Me parece que también es tu caso, la creatividad y la humildad. Me gusta, me encanta. ¿Tenés algún superpoder que tengas así como presente y que quieras contar? Viste que todos tenemos... Sí, no sé si es un superpoder, pero el momento de mayor lucidez que yo reconozco haber tenido en mi vida fue cuando yo tenía 19 años, estando acá en Buenos Aires. Conocí de casualidad a un historiador de arquitectura holandés. Estaba una semana en Buenos Aires. ¿Cómo lo conocí? Yo estaba haciendo malabares en una fiesta. Yo fui el primer malabarista de Buenos Aires, profesional. Fui el primero, literalmente, en hacer los semáforos. Terminé un show en Plaza Francia. Después estaban también a la par los malabaristas de Apocalipsis, con quienes yo era amigo. Ellos eran mucho más grandes, vivían en una comunidad hippie en el Tigre, y yo de los 13 años iba a esta casa ahí que todos hacían como crianza compartida de niños, o sea, bastante intenso, avanzados. Y yo. Claro. Y yo aprendí malabares con libros, o sea, no había malabaristas. Yo en un viaje a Londres de chico, porque tengo familia en Londres, así que cuando fui a visitar a mi familia en Londres, me compré mi juego completo de malabares y me compré todos los libros, y los libros te muestran, bueno, la pelota A y la pelota B, claro. Y tengo esos falta libros, el entremedio, la infografía, claro. Y yo aprendí por libros, o sea, malabares, pues no tenía nadie que me enseñe. Después yo sí enseñé a varios. Ahora, para vincularlo, Thomas van Leeuwen, este historiador de arquitectura holandés, estaba de visita en Buenos Aires, me conoció en un evento donde yo hacía malabares, nos quedamos charlando, se sorprendió de que además de malabares estaba estudiando arquitectura acá en Buenos Aires, y me comentó que él era amigo de Rem Koolhaas, o conocido a nivel profesional, que era el arquitecto que yo más admiraba. Y esa semana fue la semana de los superpoderes, porque en esa semana no dormí toda la semana, le preparé dos carpetas, una carpeta para Thomas van Leeuwen, el historiador, que él estaba haciendo una serie de libros sobre fuego, tierra, agua y aire, los 4 elementos en la arquitectura. Le preparé un informe sobre fuego, tierra y agua y aire en la arquitectura argentina.
y al mismo tiempo sabía que Rem Koolhaas estaba interesado en el momento que se hablaba de la aeroisla para Buenos Aires, de trasladar el aeroparque a una isla en medio del Río de la Plata, y la isla artificial. Es la época de Menem, ¿no? Exacto. Rem Koolhaas, una época de supuesto esplendor económico, era el año 97. Claro. Que iba a trasladar... Sí, Menem era un visionario absoluto, no lo pudo llevar a cabo, pero era como Nostradamus, sí, total. Pero bueno, yo sabía, me comentó Thomas que Rem Koolhaas estaba muy interesado en el tema de esta aeroisla, porque de hecho en Holanda iban a trasladar el aeropuerto de Schiphol al agua, y si se hacía este aeropuerto en la isla, iba a ser hecho por las empresas holandesas, que son los que tienen la ingeniería. Claro, la experticia por trabajar ya con... Entonces les hice un informe grande. Hay un arquitecto muy relevante que se llama Mancio Williams, que ya había hecho una propuesta décadas atrás para hacer el aeroparque sobre el Río de la Plata, pero en este caso era como una especie de solamente las pistas. La pista, claro, como flotando en el medio del agua. Claro. Así que bueno, y le pedí a Tomás, Tomás, mira, te hice esta carpeta para vos. Quedó muy contento. Y ya que estaba, me quedaban 3 días más sin dormir, así que hice esta otra para el otro. Y me hacía la gauchada, le llevas esta carpeta sobre el tema de la isla para Buenos Aires a Rem Koolhaas, por supuesto, se la dio, y bueno, después me pidieron que mande un portfolio. No existía la palabra portfolio en la Argentina, así que yo envié un portfolio exclusivamente de mis fotos como malabarista callejero. Y bueno, Thomas Van Leeuwen cuenta la anécdota de que Rem, yo no sé si es verdad o es su fantasía, y me lo vendió así, pero según él, habló con él y él le decía, pero Gaspar sabe dibujar, no tengo ni idea, y es bueno haciendo maquetas, no tengo ni idea, y es buen diseñador, ni idea, pero es un gran malabarista, lo tomo. Bueno, esa es la anécdota, qué tan verdad es. Claro, pero la verdad es que te tomaron, claramente. Fui a la entrevista, no hubo entrevista, viajé a Holanda para la entrevista. Ahí está tu escritorio, empecé a trabajar. Estamos hasta las manos, ponete a hacer esto para el concurso, y no hubo entrevista. Y bueno, ese fue mi semana de superpoderes. No fue un superpoder, fue el momento de máxima brillantez. Sí, lucidez toda junta en una semana, claro. Es como... entonces eso sería el superpoder. Fue una semana de lucidez, que no fue una semana, fue el momento porque al mismo tiempo dos cosas. Uno, yo no conocía, de hecho, hasta donde yo sé, yo soy el primer argentino en trabajar para Rem Koolhaas. Al mismo tiempo no existía la idea de hacer pasantías en estudios de mega estrellas en ese tiempo. Al mismo tiempo, yo no tenía nadie de referencia que se había ido de la Argentina. Es decir, como mucho conocí a alguien que se había ido un año a hacer una maestría en administración de empresas y había vuelto. Pero mi generación no tenía, como lo de los 70s o otras generaciones, referentes de gente que se había ido del país. Esto es mucho antes del 2001. Y bueno, entonces yo me fui a la Argentina sin tener ningún tipo de referente de nadie que se había ido de la Argentina. Y bueno, desde lo de Rem Koolhaas, con una carta excesivamente elogiosa, logré entrar a la Architectural Association de Londres, que es la escuela más prestigiosa del mundo, becado, y bueno, y terminé la carrera allá. Así que bueno, fue toda una cadena, y ahí sí, una vez que entras dentro de ese circuito, de ahí fui invitado a enseñar en Harvard, después de ahí conseguí el trabajo en Diller Scofield en Renfrew, Nueva York, y bueno. Se allanan caminos porque estás en lugares relevantes haciendo cosas interesantes. Sí. Pero que, ojo, porque lo más difícil no es entrar, lo más difícil es sobrevivir. Hay que hacer malabares para sobrevivir ahí. Absolutamente. Literalmente. Y no es malabares, es No, digo de esta cosa de lo repentino y resolver rápido, ¿no? Me imagino el malabar como eso. Por eso, porque en realidad ahí no existe es la meritocracia al extremo. Le servís bien, no le servís, chao. Viene otro, claro, ya. Y no hay ningún tipo de, ni en lo de Koolhaas, ni en Diller Scofield, ni en la IA. Le contaba a los chicos que en tercer año a mí me parece muy fácil pasar
en muchas de las universidades de acá, pero porque yo tomo como ejemplo en la AA de Londres, que en tercer año y quinto año bochan a un 40% de estudiantes. Y bueno, yo pasé por eso, y estamos todos con un nudo en la garganta, y te bochan todo el año, no es que te bochan materia, o sea, te echan. Sí, claro. Así que, nada, vengo de un ejercicio de haber trabajado bajo una... Sí, mucha presión, claro. Y bueno, intento en este taller algunas Ahora, yo nunca quise nunca quise ser un mini Koolhaas o un mini Dylan Escoffier Renfro, pero sí me interesó aprender a pensar como piensan ellos. A mí lo que me interesaba era entender cómo piensa la cabeza de gente que yo admiro tanto. Y eso es lo que yo hago. Es decir, yo aprendí a pensar como la gente que admiro. ¿Qué aprendiste de eso? Vamos a verlo. ¿Tenés lo de la ropa con trapos que me encanta? Sí. Vengan, si quieren, puedes traer el mate, todo. Sí. Él va con Vos sos uruguayo en serio, man, no sabías. Tenés que hacerte un ADN, sos uruguayo, olvídate. No puedes más, el pedo. Bueno, en este espacio está una gran mayoría de obra terminada o que está en reposo. Es como si fuese una fábrica de quesos. O sea, este taller tiene una cultura crítica pesada, violenta, en el mejor sentido de la palabra. Todos los chicos que están acá, nosotros hacemos un ejercicio absolutamente crítico de las obras. Y mi intención es que todos nos volvamos grandes interlocutores y grandes críticos. Acá no existe la crítica destructiva, de hecho la apoyo. Hay un momento que, bueno, ¿y esto qué pensás? ¿Es una M o está bueno? Puedes decir mierda, no hay problema. Ok, dale, digo yo por vos. También como no hay límites en hasta donde pueden ir siendo críticos. ¿Por qué? Porque nosotros en ese sentido el taller produce mucho, pero va haciendo público de forma limitada. Y eso tiene que ver con que dejamos que las obras maduren el tiempo que precisan, como si fuesen quesos. Claro. O sea, la mayoría de nuestras obras son parmesano, no son mozzarella. Claro. Y creo que no hay ninguna que sea mozzarella. Pero por un tiempo de maduración. Sí, claro. ¿no? O sea, como los vinos, y ese tiempo de maduración, ¿qué significa? Significa que todos acá entendamos que creamos religiosamente en la obra, que ya después de hacer todo este ejercicio crítico de la obra, que es aceptada por todos y que a todos les parece que ya está bien. Es decir, lo creemos en la obra de forma religiosa y objetivamente no nos importa lo que diga el sistema, porque mientras que nosotros lo validemos es suficiente. En ese sentido somos independientes, no esperamos la validación del sistema. La pregunta interesante ahí, ahora me mostrás acá adentro, me muestran todo, es cómo te llevas o cómo se llevan desde lo pragmático de tener que sostener la producción vendiendo, ¿no? Si hacemos lo que nos gusta, si el sistema le gusta o no, es problema del sistema. ¿Qué pasa con la venta de obra, digo, la financiación o esto que tiene, entiendo que ver bastante también con la posibilidad de producir después? Y la verdad es que todos tenemos un segundo laburo. Bien. O sea, no, es así. No, objetivamente, y esto estoy diciendo es contrario a mis intereses. Otros artistas dirían, sí, o galeristas decían, sí, todo vendido. Claro. No, este es un estudio modesto, un taller modesto en cuanto a sus ventas, pero absolutamente relevante en cuanto a su producción. Entonces, hay dos claros caminos. Uno es el camino del circuito comercial y otro es el circuito cultural. Nosotros, claramente, nuestro foco está en hacer producción de absoluta relevancia. Ahora, si después el sistema lo entiende o lo acepta, es otro problema. Eso
No, o Va sea, por no otro, va trabajamos por otro para el carril. sistema. Así que Más allá que no trabajes para el sistema, ¿cómo haces para lograr que parte de tu producción, la producción que tienen entre todos, entre en carriles del sistema, en diseño, no, en bueno, objetos, en obviamente- ropa, en obra? obviamente, la última muestra. Sí, esto estuvo en Praxis, ¿no? Exacto. Acá sí hubo una clara intención comercial y fue un éxito esta muestra a todo nivel, a nivel de repercusión, a nivel de relevancia cultural, incluso a nivel de ventas también. Pero es la primera muestra. ¿Por qué? Porque estas obras que están, acá está todo Sí, sí, con preservado. plásticos, Sí, sí. pero si querés te hablo Sí, no algunas, hace pero- falta, se ven las que eran Ok. los cepillos transformados en Porque situaciones de color. el taller, esta es la primer serie de pinturas que hace el taller. Y personalmente entiendo que la pintura, una de las cosas validantes, es la posibilidad. Que el circuito lo tome y lo compre. Exacto. Para mí, mientras que yo no puedo exigir a una instalación o a un monumento que circule. Claro. Ahora, en el caso de la pintura, la gente tiene paredes, ocupa unos pocos centímetros de. Sí, es bastante funcional desde Entonces, lo en físico. este caso, sí, objetivamente, y es más, o sea, el tamaño de la obra tiene dos motivos. Por un lado es porque necesitábamos realmente controlar todas las Acotar, cerdas, claro, los el- follones. Ahora, al mismo tiempo es el tamaño que entra en una maleta Claro. de viaje, para que un comprador lo pueda poner en su maleta Y transportarla. y viaja. Así que, no, en este caso se trata de obras que Hubo una relación entre el desarrollo, el diseño y el sentido de para qué fue hecho de Es que venta. para mí la pintura tiene que... una de las cosas validantes de la pintura es que sea comercial, en el caso de la pintura. En todo lo demás no se le puede exigir que opere en sistema comercial. Esta serie de ropa hecha con trapos empezó en la beca, ¿no? Esto empezó en el 2010 en la beca Cuitca. Es obviamente la obra va sin los plásticos que Sí, lo claro. protegen. Se trata de 10 uniformes hechos enteramente de trapo. Y en realidad mañana inaugura en la embajada de Brasil en Recoleta, en ese palacete francés, bien al sur, y ahí está exhibido el vitró, que es un tapiz hecho de 74 trapitos que le compré los trapitos. A mí lo que me fascinaba, el taller también tiene otra de las lógicas, es transformar lo marginal en un objeto de deseo, sacarle el escobillón de detrás de la heladera y que pasa a tener un lugar estelar en el espacio. Así que en ese sentido, y de vuelta, nunca agarramos materiales o tradicionales. Cuando decimos, bueno, vamos trabajando de forma muy didáctica, muy enciclopédica. Básicamente queremos redefinir el mundo según la mirada de este lugar. Entonces, ¿qué es un monumento? Y en su momento hicimos el monumento del hombre común, que era un monumento que se erigía y colapsaba, se erigía y colapsaba. Después, ¿qué es una pintura? Después, ¿qué es un móvil? Hicimos el carrusel de bicicletas. O sea, todo el tiempo vamos definiendo tanto las tipologías, los formatos de arte, pero también vamos definiendo el mundo en general. Y toda la obra, y después vuelvo a tu pregunta esta, nuestra intención es que toda la obra sea 100% accesible a todo el mundo en una primera relación. En ese sentido también estamos en las antípodas de lo que sería como cuando la gente va y dice esto era, pero yo no lo entendí. A mí me parece... O sea, ¿te interesa que se entienda en primera instancia? Después hay muchas capas extras que podés entender o no, Hay pero mil que no más. haya una cosa oculta en principio. Sí, en ese sentido también nos sentimos en las antípodas del arte inentendible que necesita un libro un para intérprete, poder saber qué se un trata. intérprete, Claro. pero básicamente porque entendemos que es mucho más, nosotros vamos siempre por la difícil, nunca vamos por la fácil, es mucho más difícil lograr una extrema complejidad, pero al mismo tiempo haciéndolo Sintética, accesible, claro, sí, sí. que la complejidad no sea accesible. Entonces, toda la obra que hacemos, para un niño o un experto en arte, tiene que operar sobre las emociones primarias. La primera relación es totalmente emocional, desintelectualizada, de igual manera
nada, hay objetos que para mí son los perfectos. Un globo. Un globo es perfecto. O sea, te fascina. No necesitas explicarle al chico, Claro. mira eso que va a ser fascinante. Claro. Un niño va un globo. Sí, no tenés nada que enseñarle. Juega sin que nadie le un enseñe globo cómo. Es un objeto perfecto. Claro. Y de grande te sigue fascinando. Entonces, bueno. ¿Hiciste obra con no, todavía no? Pero No, digo como ejemplo de algo que puede ser ideal. Parece que de vuelta, no necesitas decirle a un niño, che, esto es fascinante. Claro. Y como adultos lo seguimos sintiendo fascinante. Aquella es parte de otra obra tuya, que esto sí fue un poco más comercial, ¿no? Porque había Sí, venta en lugares. exacto. Que son alfombras que se vuelven pantuflas. Sí, esta de hecho es, como te comentaba, esto, después igual vuelvo acá que me salté Sí. la pregunta, pero esto se llama Arquitectura para el Cuerpo, y esta fue la primera obra que hice después de trabajar en el Parque Highline de Nueva York y de pasar de trabajar en esta escala urbana, en esta especie de pasarela elevada, donde vos al caminar te sentías que estabas como levitando sobre Manhattan. Entonces, ahora, ¿cómo podía yo empezar a traer algunos de esos conceptos sin un mango? Entonces, esto se llama justamente Arquitectura para el Cuerpo, esta obra, y es una arquitectura mínima. Es decir, yo en lugar, esta sensación de caminar sobre una superficie particular, Mullida, qué linda que es la alfombra, te la pones en el pie y caminas. yo te alfombro la planta del El pie, claro. en vez de alfombrar el espacio. Y esto son los retazos de altísima calidad de alfombra de 100% pura lana virgen. Ah, mira, claro. La alfombra más exquisita del mercado. Entonces, vos podés Tener como esa sensación Adobe, portátil, claro. pero pero caminás en la alfombra más exquisita. Y bueno, básicamente es este recorte de la silueta. La silueta se Es casi pliega. como un ala y medio un corazón, es raro, ¿no? Exacto. Que da una forma... Sí, es como si fuesen... Sí, como espejada, una especie de ala. Sí, unos migrantes, ¿no? Sí. Unas aves. La posibilidad de llevarte a otro lado, claro, que es Exacto. esta pantufla que está buenísima y te la llevas a donde quieras. Exacto. Entonces, ahí también se está expandiendo el límite Claro. de este territorio, ¿no? Contame antes que me olvide, ahora vamos a eso, pero en esta obra que hiciste en Nueva York, porque vamos a estar entre un mes, yo no la conozco, Sí. para mí y para otros que vayan, Sí. ¿qué como secreto hay para poder verla de otra manera o que El funcione de Parque otra Highline. manera? Sí, claro. Bueno, el Parque Highline es realmente espectacular y no hay quien diga lo contrario. O sea, hay una... nada, la experiencia es para ser vivida, es inmersiva y es muy cambiante a lo largo de las 4 estaciones. Es muy distinto ver el Highline con nieve, que verlo en primavera, que verlo en otoño, que verlo en invierno. Ahora, la experiencia en sí misma es para ser vivida. Lo que puedo comentar son algunos de los hechos que hacen de esa obra tan relevante. Entonces, uno es que generó una nueva tipología de espacio público. Es decir, hoy todas las ciudades quieren tener su propio Highline. El Highline pasó a ser el nombre genérico de la idea de la reconversión de estructuras, de infraestructura, de tiempos industriales para nuestros tiempos post-industriales en las ciudades. Y hoy todas las ciudades tienen o quieren tener su Highline. Ahora, también es muy importante porque es un proyecto que se hizo de abajo hacia arriba. No fue el alcalde Giuliani ni el que le siguió Bloomberg que trajeron la idea de convertir esa estructura en desuso en un parque. Fueron 2 vecinos, Josh y Robert, que eran de los pocos que habían visto qué pasaba por encima de esta superficie, que había, como la Reserva Ecológica en Buenos Aires, crecido un ecosistema de forma totalmente espontánea, es decir, un paisajismo diseñado por Manhattan, no por un paisajista. Es decir, los vientos, los pajaritos, trajeron La semillas, naturaleza llevando eso a otro nivel. Hacía 20 años, desde 1980, que no corría el tren por esa vía elevada y se fue generando. Entonces es muy distinta a la vegetación que había cuando pasaba entre medio de 2 edificios altos, porque se hacía un túnel de viento, Claro, sí, porque se hacía sí. sombra. Así que realmente, obviamente no había forma de mantener. Y entonces fueron estos 2 chicos también en una lucidez y compromiso absolutos, que tuvieron que cambiar al alcalde, a todos los funcionarios públicos, a todos los vecinos que también querían la demolición de la estructura, a los desarrolladores,
operar sobre la percepción. Hacerle entender que eso podía ser una genialidad. Sí. Básicamente, cómo cambiar la percepción de lo que es entendido como un obstáculo pasa a ser entendido como un potencial. Y bueno, lograron frenar la demolición, se hizo este concurso internacional que nosotros ganamos y finalmente se construyó con muchísimo éxito y realmente volvió varios puntos. Uno, a reposicionar a la ciudad de Nueva York como centro mundial de la vanguardia en torno a la arquitectura, el urbanismo y las artes, porque el High Line también es una plataforma hiper relevante pasó a ser, junto con la terraza del Met, los dos espacios al aire libre más importantes de exhibición de obra de arte. De hecho, la curadora de Art Basel City Buenos Aires es Cecilia Alemani, que es la curadora del High Line de Nueva York, así que ella estuvo acá de visita en Buenos Aires. Así que la idea también del espacio público como un nuevo soporte de arte. ¿Cómo se llevaron con el concepto de la naturaleza resignificando algo creado por el hombre, ¿no? Que era esto, abandonado, se empezó a poblar de cosas que el hombre no tuvo nada que ver, y ustedes cuando tomaron eso y lo reconstruyeron como una obra pensada, ¿cómo respetaron o no respetaron esa situación? Sí, en ese sentido, si vos ves los paneles de Zaha Hadid, también concursó, Stephen Hall, o sea, arquitectos muy, muy relevantes que fueron los finalistas y que nosotros ganamos. El proyecto de Zaha Hadid, por ejemplo, era realmente una especie de zambódromo en el medio de Manhattan, es decir, a ella priorizaba la idea de masividad. Entonces era básicamente una estructura de cemento, una autopista elevada para generar grandes eventos. Nosotros, por el contrario, nosotros en ese sentido fuimos muy conservadores, porque a nosotros nos parecía que la experiencia que nosotros nos encontramos era insuperable. La idea de cuando yo tuve la suerte de poder ir a lo que la naturaleza todavía hecho, virgen antes de empezar a operar ahí, y uno iba caminando y encontrando su propio camino entre esta distinta vegetación, uno realmente se sentía que se despegaba de la ciudad, era como un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, casi como una jungla urbana de verdad, ¿no? Un jardín escondido, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos fue muy conservador, fue aquellas valores y cualidades que nosotros nos encontramos, bueno, cómo mantenerlas o reproducirlas con un sistema arquitectónico que permita que miles de personas puedan usarlo. Pasar por ahí sin destruirlo y sin destruir ustedes para hacerlo usable, digamos. Sí, igualmente a diferencia del concepto del zambódromo, nosotros hicimos dos caminos. Estos son 2,5 kilómetros largo y son dos caminos, un camino principal y un camino secundario que se van entrelazando. Entonces, ¿qué significa esto? Que por más que vos estás forzado de caminar del punto A al punto B, porque es una estructura lineal, vos podés ir todo el tiempo reconectando distintos caminos. Entonces siempre tu experiencia es distinta. Pasás del camino A al camino B, después volvés al B, después seguís por el B, después pasás al A. Entonces, y realmente es esta especie de deriva, encontrar tu camino, como en el medio de la naturaleza más salvaje. Y por eso el proyecto que hicimos se llamó Agritectura, que era un sistema que aplicábamos sobre la estructura existente, muy muy simple, un sistema compuesto de unas losetas de hormigón, que básicamente lo que nos permitían era cambiar el vínculo tradicional entre senderos y canteros. Acá hago como ejemplo con los deditos, porque por lo general los parques siempre tienen un límite muy estricto. O sea, no están integrados porque, claro, una cosa y otra está muy delimitado. Entonces, acá lo que hicimos es estas piezas del solado que diseñamos, básicamente eran unas 5 piezas que generaban todo el sistema y que permitían que la vegetación empiece a crecer entre medio de las mismas. Perdiendo el límite entre una cosa y la otra. Y que también mantenía este concepto de esta naturaleza que surge por entre las grietas, ¿no? Entonces el concepto de agritectura tenía que ver con estas dos superficies, una blanda, verde, del cantero, donde va la vegetación, y otra dura, gris, del sendero,
que es el sendero de hormigón. Sí, sí. Pero bueno, al mismo tiempo, al limitar el ancho de estos caminos, también limitábamos que no se vuelva un zambódromo. Claro. No podés hacer ahí un evento masivo. Entonces, nosotros queríamos que siga siendo una sensación de salir de la ciudad y pasar a esta nueva dimensión, no que sea parte de la ciudad. Sí, sí, totalmente. Y que empieces a ver la ciudad desde un punto de vista distinto. Y bueno, y otro tema fundamental, bueno, de vuelta, reposicionó a Nueva York desde el desarrollo de los rascacielos hace ya muchísimas décadas, que Nueva York había pasado a ser totalmente irrelevante. Y el High Line es lo que empujó nuevamente a Nueva York a reposicionarse, ya no con estructuras lineales verticales, sino en este caso con una estructura lineal horizontal. Y elevada, aparte que es una novedad. Exacto. Pero fíjate lo que vos comentabas antes de The Shed, que es que lo hizo el mismo estudio con el que yo trabajaba, Dillard Scofield Renfro, es en el final del Highline, ahí está nueva estructura que actualmente se inauguró hace poco con una performance de Björk, y es un espacio expandible, básicamente para poder contener las actuales y futuras expresiones artísticas que no sabemos cómo serán. Entonces plantea eso, ¿no? Ahora, también al lado se hizo The Vessel, que es este espacio público espiralado hacia arriba. Es decir, el Highline empujó a que al mismo tiempo, al lado del Highline, hay surjan cosas con otro concepto. Y de Zaha Hadid, de Jean Nouvel. Es decir, realmente empujó a la ciudad y que la ciudad se entienda como un espacio hedonista, como un espacio de placer. Y por sobre todo, y eso es fundamental, la idea del espacio público como la herramienta principal con la que cuenta el Estado para generar comunidad, para generar cohesión social. Eso es lo que yo siempre entiendo que es la principal política de Estado y debe ser la principal política de Estado. Fíjate que vos acá nunca vas a escuchar a ningún político que hable de la generación de comunidad como política de Estado. Yo entiendo que esa es la primera, claro. Todo lo demás viene después. No podés. ¿Y qué es comunidad? ¿Qué es cohesión social? Bueno, es diversos seres que pueden entenderse como interdependientes y como parte de un mismo barco, de un mismo proyecto colectivo. Y bueno, cuando existía el pueblo chico, con la plaza central, con la catedral, el mercado, el cabildo, ahí de alguna manera había esta cultura de los roces. Claro. Pero actualmente, hoy el espacio público virtual, las redes sociales, empezaron a suplir eso. A suplir el espacio público físico. Entonces, lo que tienen que hacer las ciudades es justamente generar espacio público tan excitante, tan adictivo como el espacio virtual. Claro. Entonces, el desafío es cómo hacemos para que la gente pase más tiempo y de mejor calidad en el mundo analógico público, que en el mundo, claro. Exacto. Y bueno, que es bastante más entretenido además, ¿no? El mundo analógico, pensado bien y desarrollado. Estamos desarrollando un proyecto que justamente combina lo mejor de ambos mundos. Mira. Que es una realidad virtual. Exactamente, la realidad aumentada. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar para de vuelta? Hoy es un éxito si vos lográs que la gente se quede en el espacio público media hora más de la que debería. Eso es un éxito. Ahora, y si el otro éxito es que sea de mucha calidad esa experiencia del espacio público, de hedonismo, de placer. Claro. Y por otro lado, la idea de lo que estamos desarrollando con una empresa llamada Unidigital es justamente este concepto de realidad aumentada para que la ciudad entera pueda ser entendida como una plataforma nueva como soporte de las artes.
Es decir, dentro de muy poco vas a, no sé si me vienen a anunciar. Sí, totalmente, anuncia todo, no pasa nada. Nada, o sea, al mismo tiempo, este sistema va a hacer una especie de tarjeta, tu teléfono va a ser una especie de tarjeta VIP para poder ingresar a espacios. A un mundo diferente que no puedes entrar si no es por medio de pero eso. no solo los espacios digitales, Ah. sino también espacios físicos. Mira. Porque, por ejemplo, a partir de eso se pueden empezar a generar vínculos con empresas, tal multinacional que tiene tal torre con vista a toda la ciudad desde el piso más Sí, sí, alto, sí. y que el último piso pasa a ser un espacio público, el cual la gente puede acceder y desde ahí ver a la ciudad como esta nueva plataforma, como este nuevo soporte de exhibición de arte. Entonces, eso significa que eventualmente Buenos Aires va a poder contar con obras de escala mínima, obras de 20 kilómetros de longitud, Claro. el ancho de la ciudad de Buenos Sí, Aires. sí, sí. Así que bueno, estamos también desarrollando, así que todo el tiempo el taller en ningún momento deja de pensar también en lo curatorial y en las formas futuras de relacionarse y de exhibir el arte contemporáneo. Mientras, antes de contarme esto, Sí. ¿para qué te parece que sirve el arte como concepto? Yo te empezaría por la negativa. Para lo que yo no quiero que sea utilizado el arte, porque hay una especie de movimiento por el cual muchos creen que el arte sirve para todo. Entonces, para resolver este problema, crisis alimentaria, crisis de inmigrantes, crisis política, crisis religiosa, lo que sea, yo no creo en eso. Me parece que es un uso perverso del arte. Es un truco fácil. En ese sentido, también en el taller estamos en las antípodas de aquellos artistas que ponen la capa política en una primera capa. Es decir, la obra que hace el taller es profundamente política, solo que la capa política está en una cuarta, quinta capa de profundidad. Es decir, de vuelta, la primera relación es desintelectualizada, emocional, ligada a las emociones primarias. Pero eso no quita que le falte la complejidad y la profundidad. Entonces, esta obra, por ejemplo, cuando te hablaba de la botella de Absolut, esta serie, durante varios años, hay una empresa que se dedica a llevar y traer obra de arte, y durante muchos años esa empresa cerró su ala internacional, porque el gobierno había imposibilitado el ingreso y egreso legal de obras de arte. Entonces, esta serie de Mr. Trapo es obra de arte disfrazado de mi propia indumentaria. Claro, es como una situación de guerrilla, es como Exacto. obra que parece no obra y me la puedo llevar puesta o... Entonces, la llevo puesta, en una valija, la claro. llevo en la valija, me abren la valija, ¿qué es esto? Mi ropa. Claro. Entonces, esa es una clarísima capa política de esta obra. La otra es que esta obra surge de la obra que va a estar exhibida a partir de mañana en la Embajada de Brasil, que es esta obra que se llama Vitró, 74 trapitos comprados a los trapitos, hasta conformar un tapiz de 5 metros por 2,50, que es el espacio que ocupa un auto, el estacionamiento de un auto, es decir, el módulo del sistema. Sí, sí. ¿Qué nos emociona a nosotros? La idea de, a partir del 2001 y la crisis, la gente tuvo que inventar sus propios trabajos, ahí surgieron los trapitos, y lo emocionante es como un elemento del ámbito doméstico de la franela traspasa el umbral para empezar a operar en el espacio Se público. convierte en una herramienta de trabajo, claro. En una herramienta y por sobre todo en un uniforme para generar una identidad urbana. Es decir, el uniforme más minimalista jamás creado. El trapito en mano te vuelve trapito. El trapito en mano es también una bandera colonizadora del espacio. Y es a partir de ese tapiz que descubrimos el inmenso mercado de trapos que había en la industria argentina. Entonces, y decodificamos este mercado. Entonces, para hacer franela hay que ser naranja, sí, pero nos dimos cuenta que hay 50 pantones de naranja.
para ser repasador, sí o sí, a nivel gráfico tiene que haber 2 guardas a los costados. Para hacer trapo rejilla o trapo rejilla profesional, el trapo rejilla profesional, que es para lavar el auto, tiene que tener una sola guarda en el centro. Entonces, a partir de decodificar la información textil como la información gráfica, es que hicimos, ya con trapos nuevos, recorriendo las góndolas de bazar y limpieza, que es tratar de descubrir el deseo intrínseco del trapo por ser prenda. Entonces, claramente, este paño para piso con trama nido de abeja de Carrefour quería ser un cardigan inglés. Claro, para ir a jugar al golf. Entonces, acá vos ves que está la costura. Sí, sí. Entonces, esto no está hecho a partir de tela de trapo, sino que realmente está modulado por el trapo. Este traje de vestir, claro, está hecho con trapo de piso tradicional, de consorcio. Mr. Trapo, gris. claro. Y bueno, y otro caso más extremo es, por ejemplo, esto es como un conjunto de Wimbledon, ¿no? Sí, total, claro, sí, sí. Esto es trapo rejilla profesional, con la chomba tipo Lacoste, hecha de repasadores, ¿no? Entonces acá ves como de vuelta toda esa información gráfica a la que hacíamos referencia, Sí, sí. empieza a generar. Entonces nosotros siempre tenemos esta especie de intentar, y ahí se vincula con esta cosa de creencia religiosa en la obra, porque entendemos que hay una especie de revelación. Entonces es cuando realmente logramos revelar este deseo intrínseco de los elementos por tener una vida más elevada. ¿Tenés así como tienen como grupo una situación así como de epifanía de ir por un Carrefour comprando cosas y de repente ver trapos y decir, no, pero esto quiere decir otra cosa, o un cepillo quiere decir otra cosa? ¿Te pasa así como iluminación? Sí, bueno, acá ves el proceso, porque de hecho el cardigan que te mostré recién, acá esto es un origami. Acá hay 4 trapos comprados en Carrefour, y simplemente están plegados. Acá no hay operación ni de costura ni de corte en todos estos. Entonces acá fue, a ver, Claro, ¿en qué probemos. se convierte? ¿Quiere realmente ser un cardigan? ¿Quiere realmente? Entonces realmente primero fue eso. Ahora, lo que nos interesa mucho también, nosotros registramos, por ejemplo, el detergente Ala. Vi que allá tenías unos como en un degradé de colores. Exacto. Entonces a nosotros nos interesa mucho también aquellas acciones pictóricas que se generan de forma inconsciente, claro. por el propio repositor del supermercado. Sí, claro. Entonces, Los ordenan la góndola de una manera que decís, acá pasó algo. exacto. Y no siempre se genera el acto pictórico. Entonces, nosotros estamos registrando acá cerca del taller, en el Carrefour de Monroe, que Ala compra un espacio grande para exhibir sus productos, y registramos de forma periódica el mismo espacio. Según qué repositor tocó y cómo lo armó. Y bueno, en una obra futura realmente va a ser un ready-made, que es comprar Un pedazo de góndola. el frente de la góndola para ser reposicionado en un ámbito cultural, pero en el momento en que se entendió que esa configuración totalmente inconsciente generó este acto pictórico. Pensé que ibas a comprar la góndola en el supermercado y le iban a operar a ustedes que nadie pudiera comprar, sino que iban poniendo y sacando cosas como obra dentro del supermercado. Ahí te gustó, ¿no? Sí. Con esto ahí quedó tildado. Esto me gustó también como una lectura que no la tenía yo al ver tu obra, como esta cosa de reconvertir un objeto. Digo, esto puede ser comprado por un coleccionista, Sí. y es como lo que está en su casa y el coleccionista nunca ve, o sea, es el trapo de la persona que limpia su casa. Exacto. Usa, que para él es algo que no existe directamente. A veces las personas que limpian existen, a veces tampoco existe para ese coleccionista. Convertido en algo que va a poner en una pared y decir, qué lindo lo que me compré, salió de ahí, ¿no? Es como una locura, es muy bueno eso. Es así, y de hecho esa es una de las temáticas. El año que viene vamos a estar haciendo una muestra retrospectiva del taller en el Museo de Arte Decorativo, y justamente uno va a ver muchas de las obras que vienen de alguna manera que tienen como módulo constructivo objetos de limpieza o marginales. Sí, sí. Y entonces ahí va a estar conviviendo en este palacete. La muestra se va a llamar Casa Tomada. Claro. Es casi como este palacete. Esa es una mansión en serie y no de 50 metros, exacto. Claro. Y bueno, y lo que te va a recibir, de hecho,
en vez de 2 leones o 2 ángeles, te van a recibir 2 avestruces hechos a partir de plumeros, Claro. hechos con pluma de avestruz y comprados a los plumereros de la Que andan Recoleta. por la calle vendiendo, claro. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, nos interesa el tema de esta especie de economía circular, donde el avestruz en un periodo se le caen las plumas, se la cría, el avestruz es de África, pero en la pampa hay criaderos de avestruces, hay un periodo en donde se le caen las plumas, esas plumas se recolectan, trabajadores informales transforman esas plumas en plumeros, esos plumeros se venden por Recoleta y los centros urbanos del país, y lo que hacemos nosotros ahora es recomponer esa avestruz a partir de los propios plumeros, ¿no? Y bueno, esas van a ser los 2 guardianes, van a ser estas 2 avestruces que te reciben a la llegada a casa tomada, ¿no? Vamos a ir, si quieren, para allá un poco a ver lo de... sí, estos estos están buenos, estos no los conocía, mirá. Esta serie se llama Ballerina. Esta se hizo para las Galerías Lafayette en Francia. Y esta es una obra de vidriera. Y en ese sentido, esto se anticipó a los chalecos amarillos de Francia. Claro. Si no me equivoco, es del año 2015. Sí, aparte esto es como ropa muy de diseño, parece costumes, como muy, ¿no? Muy arriba la idea. Lo que sí de costume, aprovecho para mandarle un abrazo a Emiliano y Camila, porque justamente ellos también lo entienden de esa manera. Claro, mira. Lo que Bueno, vos me reconoces. gusta. Pero, ¿Cuántos idiomas hablas, perdón? ¿Cuántos idiomas hablas? No, castellano e inglés. Ah, mira, bueno. Pero Sí. ¿Esto ya pasó en Lafayette o va a pasar? No, pero esta es una obra de vidriera. Sí, sí. Entonces, fíjate cómo son los 3 uniformes de trabajo típicos: el overall, camisa y pantalón, como si fuese el pampero, y el jardinero. Claro. Pero hechos en este caso de bailarinas. Verás que todavía mantienen los precios. Claro. Y esto está totalmente... Esto es 100% sintético, mientras que la serie Mr. Trapo es 100% algodón. Claro. Todo industria argentina. Ahora, en este caso verás cómo el frente se fue decolorando por el propio sol, mientras que la parte de atrás sigue siendo este amarillo. Color, claro. Entonces, nosotros queríamos que se exprese que es una obra de vidriera. Entonces, el frente que se vaya quemando por el sol, mientras que esta es una obra de museo, ¿no? Ahora, acá mantenemos la variable edición 1. Esta es una única edición, es una de cada uno. Y es una instalación completa. Mientras que las pantuflas de arquitectura para el cuerpo surgieron como también una obra única. Sin embargo, cuando fuimos invitados para el Malva, para hacer algo, nos interesó especialmente hacer algo para la tienda del Malva. Las tiendas de diseño, los museos, hoy son los espacios más visitados dentro de los museos, más que la mayoría de las obras. Y entonces nos interesó especialmente, y ahí entonces es donde modificamos 2 variables para que esa obra que originalmente era para el circuito del arte, para que empiece a operar en el circuito de diseño, a valores de diseño. Entonces, de ser una edición única, pasó a ser una edición de 200. Ahora, al pasar a ser una edición de 200, obviamente los valores pasaron a ser valores de diseño, y tuvimos también que acondicionar el tema de que había ya 4 talles: small, medium, large, extra large. Así que hubo 2 variables: cambiar variable edición, cantidad y forma, talle, claro. porque realmente ahí se convierte en una obra de arte utilitario que yo las uso en mi casa y más o menos tienen 2 años de vida útil. Después ya se degradan fuerte, pero entonces tenés una experiencia, es una obra de arte con la que tenés una experiencia de 2 años cotidiana, todos los días. Sí. Tiene una fecha de caducidad y está bueno eso también. La pregunta, mientras vamos para ver los cepillos de piso, es algo que me acaba de surgir: es por qué motivo, qué hace que en vez de irte a Berlín o a un lugar así, tener este mega taller allá y ser multimillonario, te quedes acá en Buenos Aires. No, bueno. Digo, ¿qué es lo que te hace quedar acá y no llevar toda este concepto, un grupo, a un lugar donde sea nada, ¿no? O sea, como otra escala completamente diferente. No, bueno, yo tengo una hija, así que... Pero tu hija podría vivir en Berlín también, ¿o no? Ya más complejo, pero no. No digo como idea de pensamiento, de ir hacia un lugar. Argentina es complicado, por ahí te motiva toda esta cosa, pero también allá debe haber situaciones que te podrían motivar para... Lo que genero, como no puedo hacer eso, lo que genero es un ámbito acá. Querés ser un Berlín acá, adentro de este lugar. Exacto. Eso es una búsqueda consciente. Sí. De igual manera que yo vivo en un edificio sin vecinos, como saben,
porque yo limito mi relación con el entorno. Es un buen plan. Entonces, hace muchos años que no veo televisión. Y acá, este año es muy federal el taller, hay mucha gente del interior, pero este año no es internacional. Pero hubo muchos años en que era muy internacional, porque vuelta también por mis vínculos académicos, de repente el Politécnico de Milán me mandaba 3 estudiantes a hacer pasantía acá, más otro que venía de Nueva York, más... Entonces, La parte operativa, hacer funcionar esto y tener gente como pasantes o lo que sea, ¿cómo lo manejas? Sí. Desde La Plata, tenés una empresa que te financia, tenés gente, ¿cómo haces? sí, acá no hay pasantes, acá lo que hay es equipo. Bien. Y como ves cuando se acredita, es equipo 2018, equipo Bien. 2019, acá no hay pasantes. Eso significa que la gente que trabaja con vos cobra por trabajar. De alguna manera sí. Sí. O reparten las utilidades si se vende, lo que Hay fuera. hay distintos mecanismos. Hay muchos mecanismos. Ninguno es la economía formal, esta de pagar. Sí. Todos son economías Alternativas. Desde que todos cuentan con la posibilidad de tener su propio espacio acá, Para desarrollar. gratis, Sí. pueden tener su propio espacio. Están quienes del taller los llevé a enseñar conmigo a la universidad. Después hay mucha gente que tiene también su oficio, pero también trabaja acá desde como Un lugar de libertad. entonces hay de repente un herrero que es parte de este intercambio crítico en la producción de obra, pero después a la hora de construir en metal se le paga para que lo haga él. Claro. Lo mismo pasa con una chica diseño de indumentaria y después para... Está bien. Entonces, hay Por un lado hay un trabajo creativo colectivo, por otro lado, si precisas en tu oficio en particular, te contrata gente que ya está en tu grupo, digamos, para Sí, hacerlo. igualmente el taller sí tiene una función social chiquita, desde donde uno puede. Yo pongo una vez al año un aviso en las redes diciendo abierta la inscripción a participar en el taller con o sin ninguna experiencia en producción artística. Y yo no miro ningún portfolio de nadie, no pido entrevista. Todo el que quiere participar lo puede hacer. Así que a lo largo de ya 10 años, el año que viene se cumplen 10 años de taller, pasaron como 160 personas. Y bueno, entre ellos hubo mucha gente que aporta muchísimo y hay mucha gente que realmente viene a aprender también. Así que en ese sentido, de vuelta, tiene esta cosa renacentista de ser un espacio de formación. Así que bueno, hay... Y que, Así como los holandeses te tomaron, lo hicieron porque te vieron hacer malavales y les pareció que eso resumía a lo que les puede interesar. ¿Qué te interesa a vos para decidir entre toda la gente que se postula o que quiere venir? Todos los que se ofrecen vienen. Sí. Y yo le dedico mucho tiempo y compromiso para que sea una experiencia muy rica. ¿Qué tiempo dura eso? ¿Un año? Yo lo que los invito es a que prueben un mes. Si después del mes no les interesa, se pueden ir. Claro. Y sí los incentivo a que traten de que sea al menos una experiencia de un año para poder tener la experiencia desde la concepción de una idea hasta la exhibición de la misma. Claro. Pasar por todo. Sí, tener todo un proceso en un tiempo lógico. Y como Elia te contaba, que yo lo llamo horizontalidad comunicacional, que están al tanto de todo. Invito a las reuniones de todo. Y bueno, ¿por qué? Porque yo entiendo que la principal obra es la construcción del taller. Pero obviamente no hablo del taller como espacio físico, sino la idea de la construcción de un sistema capaz de generar obra de relevancia cultural para los tiempos en que vivimos, ¿no? Y futuros. Y bueno, y lo que yo intento es que todo el mundo se vuelva absolutamente relevante. Para mí el éxito es, de hecho, cuando yo quedo al costado. Cuando yo quedo delegado es cuando son procesos creativos que yo inventé, ¿no?
Sí, estoy sí, claro. sobre la fórmula. Pero el éxito es cuando, che, Gaspar, dejate de joder, tráeme un café. Eso va a pasar justo ahora, pues te voy a pedir a vos, por favor, que agarres esto y vayas contando un poquito. Yo voy a buscar un caramelo mientras, en realidad. Vayas para allá y muestres todos los cepillos, cuenten un poco. Bueno, dale. Nada, que me contaron que sí, estaba bueno, así ya lo puedes contar. Yo no puedo creer este sistema, estoy como... Esa camarita es un gol. Ahí vamos llegando a las primeras torres de cepillos. La palabra no tienen que decir, por favor. No, obviamente. Como esto no se puede editar, tenemos que tener mucho cuidado, ¿viste? Bueno, acá están las torres de cepillos, nuestra materia prima, con la que trabajamos absolutamente de forma libre y como un laboratorio, ¿no? No sé, si alguno quiere agregar algo, Eli. Bueno, con las torres estas de cepillos hemos empezado con estas espirales y lo que nos pasó es que encontramos un muy buen lenguaje en el exterior, pero también en su interior. Empezamos a ver cómo estos plásticos generaban unas formas casi caleidoscópicas, que no sé si con la cámara... Pero este sistema es Ahí lo quiero. Hay que ver, sí. Entonces, Sí, ojalá la luz. que... Ahora están las horas cubiertas por el polvo, ¿no? Pero bueno. Y además, bueno, con los cepillos, más allá de estas estructuras que estamos buscando generar algún tipo de biombo, algunas estructuras distintas, también estamos usándolos como módulos constructivos, que eso es algo que Gaspar lo trabaja de una manera muy lúdica. Por ejemplo, vamos a ver la billutería. Te sigo. Y vamos a mostrar... Mostrarle cómo Sí, cómo está desmechás. Acá tenemos en una de las salas trabajos de billutería con las cerdas. Y, por ejemplo, tomamos un cepillo, nosotros le sacamos las cerdas directamente con una pinza y podemos desarmar. Y a ver si tenemos uno por aquí, ahora voy a mostrar. Ahora te traigo uno. Y, por ejemplo, tenemos este accesorio que está hecho en base a un cepillo. Estas son todas las cerdas, de hecho, de este cepillo. Esta es una unidad que va aquí. Mostrale. Entonces, bueno, lo loco es como... puede fallar. Esto es buenísimo. Entonces empezamos a encontrar que con esta unidad podíamos construir, podíamos crear algo. A ver. Entonces se nos abrió como un mundo de posibilidades porque, bueno, no solo esto puede ser utilizado para la billutería, sino que lo podemos encontrar distintas formas pictóricas, así como eran los cuadros de Conformen der Natur, puede pasar cualquier otra cosa con simplemente esta unidad de Allá cerda. tenía algo que estaba bueno, si quería mostrarlo, Sí. esa especie de torres que se armaron. Presentátelo en el cuello. Bueno, y con esto Ojo estamos... con la luz, ponete. Realmente estamos... Sí, igual muy esto, ocupados, la verdad ¿Sí? que se ve bárbaro. Ok. porque, bueno, estamos tratando de encontrar, bueno, la mejor manera de... Pero de vuelta, imagínate presentarlo. de llevar este elemento claro. que es plástico, es la idea de las vidas. Ahí voy, Esto es botellas PET reciclado. Entonces, de Que ser a su vez lo botella puedes reciclar pasó para a ser convertirlo en escobillón algo. y de ser escobillón ahora ya tiene una tercera o cuarta vida Claro. para ser billutería. Entonces pasa de ser de vuelta el objeto menos Valorado, si se quiere. a pasar Algo a ornamental que otra vez tiene una y deseable, importancia. un objeto deseo. Claro. Bueno, entonces nosotros, bueno, vamos experimentando y Claro. vamos... Es casi una pechera maya, ¿no? Una cosa así. Se arma Exacto, una le cosa muy- encontramos una cosa... Y esto es enteramente Uno desarmado. un escobillón desmechable. Claro. Es exactamente el escobillón completo. Claro. Y bueno, después allá tenemos unos packs de cerdas, que es lo que vos habías Eso, dale, muestra enseguida que yo, está re bueno. Dale. Eso, a ver... Avísame cuándo te tengo que devolver. Tranquilo. Yo estoy recopada con esto, así Bueno, que... y nosotros con esto jugamos como si fueran legos o masilla, realmente, porque encontramos que en estas cerdas, estos packs con estos, haces un escobillón y lo que nosotros veíamos era Cada no solo uno es un escobillón. un escobillón. Cada pack. Y veíamos lo que esto nos ofrecía, digamos, de distintas vistas y la plasticidad que tenía el material. Bueno, esto con presionar y hacer distintas
Sí. Para que pruebes. Claro, porque además empezamos a descubrir esto, las distintas densidades Y texturas y y formas y texturas. todo, claro. Entonces empezamos a darnos cuenta cómo cambiaba nuestro ejercicio con simple Claro. presiones. Y... Micropíxeles, ¿no? Eso es zarpado. Exacto. O sea, que copia de forma Entonces se vuelve una cosa súper plástica y que nosotros nos permite pensar en un momento desde paisajes, pensamos en paisajes aéreos y pensamos en este catálogo de paisajes. Y Sí, un relevamiento topográfico por ahí imaginario. está exacto, buenísimo. tal O cual. real inclusive. Tal cual. Cualquier Y cosa, claro. empezaron a surgir abstracciones y también cómo estos se iban moldeando, no solo por la sujeción, nuestras presiones, sino también al ir armando pequeños, Agrupándose. exacto, pequeños sets. Y además empezamos a ver que los colores, más las presiones, más las sujeciones, nos abrían a un juego Claro. totalmente distinto. Entonces, de tener estos paisajes aéreos, empezamos a armar estas cajitas para sujetarlos y trabajar también desde manera horizontal Claro. y ver, ¿no?, cómo esto de los dos lados puede presentar variantes, ¿no? Y también algo la acción en donde... y la reacción, ¿no? Todo esto está en desarrollo, ¿no? No es Claro. obra, Sí, 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 por total. ahora. Bien. ¿En qué momento deciden que algo que está en proceso deja de ser proceso y está listo para salir al mundo ya como cosa hecha? Y no, lo que te comentaba, todos son ejercicios y únicamente cuando hay una creencia religiosa que ya lo vapuleamos de Como ya es forma, indestructible conceptualmente. y que realmente no nos importa nada la validación de los Sí, sí, demás. la mirada ajena, claro. Cuando para nosotros nos parece que logró todas estas cualidades que nosotros buscamos, que nos emociona, a mí me gusta decir que todas las obras son la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad en el sentido más amplio, o sea, de vuelta, es descubrir lo que uno quiere ser, describir lo que el trapo o el escobillón quiere ser, ¿entendés? Es como una especie de revelación, pero al mismo tiempo es... Una especie de liberación, Sí. ¿no? Digo, como idea de las posibilidades, Sí. desde el material hacia dónde podría ir si uno no lo convirtiera en una rejilla para limpiar. Exacto. Bueno. Vos fíjate que la mayoría de las cosas que hacemos, hay un momento en donde resulta casi natural lo que se hizo. Y eso es justamente por haber revelado, ¿viste? Claro. Sí, sí. No hay una especie de Forzar, de claro. tensión, es como... y bueno, entonces es ahí cuando se logró esa revelación y que realmente le dimos con un caño para matarla. O sea... O sobrevive o muere. si claro. sobrevive, o sea, sin asco, o Es sea, una especie de ley de la evolución, le de alguna mata. manera, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque entendemos en taller que cada obra tiene que ganarse su derecho a existir. Sobre las otras, claro. Exacto. Literalmente hay una cosa darwiniana de supervivencia del más fuerte. Claro. Así que las obras están compitiendo para ver quién sobrevive. Me gustaría, si vos tan amable, que agarres este pequeño aparato y vayamos hacia el lugar donde está el carrusel. Dale. Así lo que filmás es culpa tuya. Dale. No es la mejor manera, ¿viste? Acá muestro estas especies de honguitos de naturaleza artificial que también está en proceso. Son geniales. Sí. Y, No puedes dejar de acariciarlos, ¿no? Es como... sí, es realmente precioso. Y bueno, en este caso, vuelta, por ahora son ejercicios, pero simplemente es la fibra de escobillón que nosotros le compramos al fabricante. Ya nos independizamos del escobillón como tal, exacto. Pero bueno, acá ves toda esta especie de paleta de escobillones que en vez de un pintor, nosotros contamos acá con la paleta de... Claro. Y verás que nuestra mesa de reunión es una mesa de obra. Claro. Y a nosotros nos fascina el diseño de los no diseñadores. En la arquitectura, en las construcciones de Argentina, lo primero que hacen los obreros cuando empiezan una obra... La mesa para después comer. Claro. Exacto, porque
En otros lugares quizás van a comer a una sanguichería, pero acá el obrero sigue comiendo en la obra. Claro. Entonces, lo primero que se hacen es este lugar de encuentro. Y lo hacen con las tablas que están disponibles. Entonces, de repente, uno en banco es un poco más largo que el otro. Porque para ellos por ahí es su único lugar de pertenencia, porque la obra es para otro y Exacto. ellos no van a tener nada que ver, ¿no? Esto Sí. es de ellos para usar ellos. Así que bueno, esta idea del diseño de los no diseñadores a nosotros nos gusta mucho. La idea de la falta de proyección en el diseño, de realmente, a diferencia, y por eso la arquitectura villera, y por villera me refiero a la arquitectura de las villas, nos fascina, y de hecho yo creo que la arquitectura más radical en Buenos Aires está en la Villa 31, no en la Villa 31 urbanizada, en la Villa 31 Sí, original. auténtica, claro que Esa es la arquitectura más radical que hay en Buenos Aires. Y tiene que ver con, de vuelta, el obstáculo como potencial. Cómo estas viviendas van creciendo según la capacidad de acopio material que van teniendo sus Cómo habitantes. crecen las familias, de cómo forma lo deja el vecino. Exacto. toda la- Entonces, Claro. en ese sentido, tienen una lógica mucho más cercana a Lo la orgánico. lógica de los Claro. niños cuando agarran bloques constructivos y van haciendo con legos o con bloques organizaciones sin proyectar Claro. la obra Un finalizada. work in progress todo el tiempo, Exacto. no terminan nunca. Entonces, Vamos si querés para el carrusel. Sí. tal. Vení, vamos. El carrusel que le vamos a mostrar ahora. Bueno, está el monopatín, es el sistema Se de transporta ahí relax adentro. Bien. y de relax. Todos lo usamos en algún momento el Claro, monopatín. todos es lo como el usamos. sistema para pensar. Bueno, hay que pensar en movimiento. Claro. No. Es como el jardín que van a pensar con el motor, Sí. que suena el monopatín. y Ojo, con la fábrica. ojo que al charco. Volvemos un poco al permiso de jugar acá. Claro. ¿viste? Para que se siente a venir es como eso, poder jugar, tener un espacio para adultos para jugar. Y que después se produzca algo real. Igual, ojo, ella está siendo muy buena. Acá se la buena duro. Claro. Sí, O sea, sí. Pero con mucho entusiasmo. La otra vez nos quedamos presentando un proyecto hasta las 3 de la mañana, no sé. Sí, y allá todos juntos. Digo, mucho trabajo, pero mucho placer. Felicidad. Sí, todo prefrito y super congelado. Es todo prefrito y super congelado. Totalmente, como corresponde. Sí. O sea, pero variado, ¿viste? Porque Sí, hay muchas cosas en las góndolas, claro. milanesa de soja, Claro. patita de pollo, Total. bastoncito de merluza y obviamente papitas noisette. Claro, sí, la papita no sé es un Sí, clásico. no, porque la papita noisette le da como Una distinción. sofisticación. Sí. La papita noisette le da una distinción. Una validación. Están buenas las sombras Sí, estas. total. También Y bueno. vegetación. Sí. Filmame la vegetación, Sí. mirá qué lindo. Nuestro parque. Tenemos todo. Tenemos unos Sí, pastizales. pero ves, Mirá que se- esto es fenomenal, los plumeritos que crecen entre las grietas. El otro día estaba en Panal, ¿viste? En 11. Sí, Y hay estos plumeros Sí. de 6 metros de altura, poner altos como árboles. Una cosa Sí. insólita, no sé, pasó. En la esquina, justo hay como un baldío. ojo de rebaladito, pero mirá el moho este. Claro. Se parece a nuestras cerdas. Sí, Tiene un verde Sí, total. divino. Es que es, no, claro. Ay, es tan suave Sí. encima, Sí, por mirá. favor. Pueden hacer escobillones con esto. sí. Al revés. Escobillones genial. orgánicos para veganos. Sí, no, es Ojo zarpado. que los escobillones son de PET. Acá está Sí. todo pensado. Es De zarpado, PET mirá lo reciclado. descubrieron. Escobillones orgánicos. Sí, 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 sí. Y bueno, esta es la parte más industrial del taller. Y acá está el carrusel, que lo podríamos usar, pero ahora está desinfladas las ruedas.
Si querés, te doy la camarita y te cuento sobre el carrusel. El carrusel, de vuelta, esto estuvo en el CCK 2016 y 2017, que de vuelta se podría usar, pero... Hagan de cuenta, claro, que se les pinchó la rueda de la bici y la tienen que llevar al gomero, al bicicletero. No, están todas las ruedas desentradas. Claro. Pero de vuelta, lo que te hablaba, la primera relación es totalmente accesible, sin duda. No tenés nada que entender, te sentás y pedaleás. Sí, ahora, de vuelta, mi hija le encanta subirse acá, andar. Es una calecita, está conformada de bicicletas. Ahora tiene al mismo tiempo habla sobre la Argentina, habla sobre nuestra incapacidad de trabajar colectivamente, de ahí que transforma el accionar individual de andar en bici en un accionar necesariamente colectivo. Entonces, como puedes ver acá, estas 10 bicis comparten rueda. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es una mesa redonda en movimiento, es un foro. Entonces, cuando estaba en el CCK exhibido, la gente se subía. Entonces, hace falta primero llegar a consensos. Y hay al menos 3 consensos básicos. ¿Arrancamos? Arrancamos. Che, estoy yendo muy rápido, me estoy mareando. Che, todos vamos más lento. Vamos más lento. Finalmente, che, me tengo que ir. Dejamos de pedalear y la propia inercia hace que esto frene. No es distinto a la calecita de los niños que tienen un único volante y todos los niños manejando el único volante y tienen que de vuelta. Es a mi entender el juego más político porque requiere constantemente consensos. Che, me quiero bajar, ahora o si quieres subir, pero hay un único volante. Ahora, y aparte esa metáfora de no llegar a ningún lugar, ¿no? Pues das vueltas literalmente en círculo y nunca vas a ir a ningún lado que no sea ese propio círculo. Sí. En ese sentido, después hay un tema de vuelta, de otra capa de lectura, que el carrusel es en sí mismo una narrativa de esfuerzos. Es decir, mientras las 10 personas pedaleamos, esta estructura es súper ligera de mover. Ahora, de repente, estos 5 dejan de pedalear, esos 500 kilos se transfieren a estos otros 5. Claro. Entonces, de repente vos sentís que va súper ligero y de repente sentís que estás subiendo una montaña. Claro. Entonces, mientras que todos pedaleen, la cosa avanza. Ahora, en cuanto a alguien pasa a ser peso muerto y ese peso se transfiere y realmente vos lo sentís en la experiencia. Sí. Ahora, todo esto está hecho de forma tal que es armado y desarmado en 15 minutos. Es decir, estas bicis pueden eventualmente desprenderse Y funcionar como bicicletas varias solas. Independientes. En todas las obras hay esta especie de juego, en esta tensión, en esta organización que como las pinturas de escobillones. Esa pintura de escobillones sacás los 4 buloncitos, las 4 tuercas. Le pones el palo y es un escobillón atrás para barrer eventualmente, claro. Entonces, hay como esta operación duchampiana del ready-made, pero está todo el tiempo cuestionada porque está siempre en una tensión que puede desarmarse y volver a ser escobillón, puede volver a ser... Claro. Agarrás el migitorio, le volvés a poner agua y vuelve a funcionar, deja de ser una obra y vuelve a ser un migitorio. Sí, de hecho hay una historia, yo hice la única edición múltiple de la serie Mr. Trapo, es un echarpe hecho de trapo rejilla, y yo a mi abuela le regalé uno. Nos desarmó y empezó a limpiar con eso. No, mi abuela no, la señora que limpia en la casa, claro. Un día se quedó sin trapos y vio eso y cortó. Claro, lo lógico es, claro, no sabía que ahora vienen todos juntos, claro. Los cortó y los usó. Y a mí me encantó eso, de hecho. Sí. Entonces pasó de vuelta el valor, pasó estos elementos de costar en ese momento, no sé, como decirte, 100 pesos, de costar $200 a costar $1,
no sé. No, es que pero en ese momento la Esa utilización relación. del gozo el valor era usarlo para limpiar, Exacto. como obra no significaba nada, Exacto. entonces lo uso para lo que sirve. Sí, a mí de hecho, sí, me gusta que haya esa, Claro, esa solución. posibilidad. Sí, Si tuvieras presupuesto ilimitado y capacidades técnicas Sí. casi limitadas, digo, como cosa ideal, ¿qué obra te gustaría? ¿Tenés algo en la cabeza que te Sí. parecería? sí. Yo en el año, hace 10 años, en el 2009, planteé el primer y único proyecto para hacer del obelisco un monte escalable. Para que la gente, el obelisco es el Everest de Buenos Aires, es la cumbre a la que todos queremos llegar y ver la ciudad desde esa cumbre. Y bueno, yo planteé, el obelisco nunca fue pensado para que la gente pueda acceder. De hecho, por dentro hay simplemente una escalerita tipo marinera. Sí, que parece medio imposible de usar, pues como una locura, claro. Que nunca fue diseñado Claro. para que la gente acceda. Entonces, en su momento, para la celebración del Bicentenario, yo desarrollé ese proyecto y toda la cámara de empresas alemanas, que incluyen todas estas grandes multinacionales, Hiperpoderosas, claro. una de las cuales fue la que construyó el obelisco, Siemens, como también hizo gran parte de los subterráneos de Buenos Aires. Bueno, iban a pagar por el proyecto. Después, la propia inoperancia del sistema político imposibilitó que se pueda hacer la posibilidad de que el público pueda acceder de forma gratuita a una experiencia que yo entiendo es espectacular. Y la viví, porque yo sí subí el obelisco por dentro y miré Buenos Aires desde esas 4 ventanitas y es una experiencia extraordinaria, porque el obelisco es el GPS de la ciudad. Claro. Es lo que te ubica. Ahora, cuando vos te volvés obelisco y mirás hacia un lado de la 9 de julio, y mirás hacia el otro y no está el obelisco, te genera una crisis fenomenal. Es como no ver la torre de la televisión en Berlín, o la torre Eiffel, no importa, claro. Es la forma de Ridículo. hacer desaparecer el obelisco. Este Claro. tipo de magia Sí. es realmente volverse obelisco. Claro. Y bueno, eso a mí me parece que sería una obra riquísima para la experiencia de los porteños y los visitantes de la ciudad. Sí, puede ayudar también, digo, desde lo conceptual a cambiar un poco la cabeza, ¿no? Esta Y cosa fíjate, de de... vuelta, o sea, yo esta obra es del 2009, empezada en el 2008. Ahora mismo en Nueva York acaban de inaugurar The Vessel, que es esta obra que te comenté, que es este mirador espiralado. Sí. Ahora, lo que yo propuse no está muy alejado de eso, solo que lo propuse por un valor ínfimo. Está todo hecho a partir de sistemas de andamios, es decir, es una obra temporal, tremendamente económica, Desmontable o lo que fuera, claro. totalmente accesible a todo público, porque contaba también con montapersonas para que la gente pueda subir. El circuito se subía por montapersonas Y bajabas por una rampa dando y vueltas. bajabas por escalera, y quien no podía bajar por la escalera bajaba por Claro. el propio montapersonas. Y bueno, después lo empezaron a hacer en todo el mundo, pero objetivamente Está bueno. fui el primero. Tus últimas palabras. No, un beso muy grande para todos y estamos en contacto. Volviendo y para terminar con esto de las cosas que se transforman en otra cosa, estamos justo como a la vuelta de un lugar que era una esquina medio rara, y hace un año pasaba un colectivo con el equipo de Boca, creo, y los de River lo transformaron en una especie de campo de batalla, una cosa rara, ¿no? Volviendo a esto de cómo se pueden transformar, y ahora nuevamente es una esquina del barrio de Núñez. Acá. Muy raro. A la vuelta, a pasitos. Ese es el café al que nosotros vamos. Mirá. El café que sale en ese video, Sí, la sí. piedra que le llega al micro De Boca. llegando al estadio de River. Sí, sí. Ese es el café para los amigos del Café Lidoro. Un abrazo. Y a poner vidrios blindados para la próxima. Crudo, gracias.